Bien, vamos a iniciar, hermanos, con el asunto de la Trinidad, ¿sí? Pero antes de exponerles yo el material que traigo acerca de la Trinidad, quiero ver más o menos en qué nivel andamos, ¿no? Así que, ¿usted ha escuchado el término Trinidad? ¿Sí? Dígame qué ha escuchado acerca de la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Ok, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno, ¿no? Lo que dice ahí la epístola de Juan, ¿sí? Primera epístola de Juan, capítulo 5, verso 7, eso es lo que dice, ¿sí? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Ok. Les comento, de verdad, hermanos, hablando acerca de la teología, asuntos teológicos, el asunto de la Trinidad es uno de los más complejos y de los más complicados de explicar, ¿sí? Vamos a empezar. Sí sabe qué es teología, ¿no? ¿Sí sabe qué es teología? A ver, dígame, ¿qué es teología? ¿Cómo? Estudio o tratado. El estudio de Dios, ¿sí? Literalmente, fíjense, literalmente la palabra teología exactamente se divide en dos palabras, que es teos, y que esto es Dios, y logos, que es ¿qué? Estudio o tratado. ¿Bien? Entonces, hablando acerca de la teología, estamos hablando que se compone de dos palabras, que es teos y logos. Literalmente, teología es el estudio de Dios o el tratado de Dios, ¿sí? Ahora, pregunta, hermanos. ¿A Dios es un objeto que pueda ser motivo de estudio? ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Porque literalmente, por eso le comento, literalmente la palabra teología nos habla de que es el estudio de Dios. La pregunta es, ¿nosotros podemos estudiar a cabalidad a Dios? No. Entonces, vamos a ver que teología, hablando ya en términos para nosotros, es el estudio o el tratado de la palabra de Dios, ¿sí? Porque ahora sí, lo que sí podemos estudiar es esto, ¿sí? ¿O no? Pregunta. Esto que tengo aquí, ¿es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios? ¿Ustedes qué? ¿Sí? ¿Seguros? Completamente. ¿Esto es toda la palabra de Dios? Ojo con lo que digan, ¿eh? Bien, ahorita les comento. Entonces, vamos a partir de este asunto, que nosotros no vamos a poder estudiar a cabalidad los asuntos relacionados con Dios. Vamos a estudiar su palabra. Vamos a estudiar asuntos que están aquí en su palabra, ¿sí? En la Biblia, ¿usted alguna vez ha encontrado el término Trinidad? Porque es lo que siempre pelean, ¿no? No. Usted nunca va a encontrar la palabra Trinidad. ¿Por qué? Porque es un asunto, es un tema teológico que se utilizó para explicar que Dios son tres personas, pero es un solo Dios, ¿sí? Es una esencia, son tres personas, ¿sí? ¿Usted ha escuchado algún ejemplo alguna vez? ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿O ya nos atoramos? Porque yo sí me atoré. Bien. Debemos estar conscientes, hermanos, que nuestra mente humana nunca va a alcanzar a comprender así en su totalidad lo que es la Trinidad, ¿sí?
Eso debemos quedárnoslo un poquito, porque si no nos lo aprendemos esa parte, nos vamos a traumar, ¿sí? ¿Usted ha escuchado alguna vez algún ejemplo, algún ejemplo o alguna idea para ejemplificar la Trinidad? ¿Sí? ¿Cómo qué, Fer? Que la Trinidad es como qué. No, o sea, naturalmente, así para que a veces los que explican el asunto de la Trinidad dicen, la Trinidad es como, sí, ¿ok? A ver, entonces, como un huevo, ¿ok? Hay quienes dicen, la teología es como un huevo, ¿por qué? Ok, ¿sí? Tiene yema, clara y cascarón, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿A usted qué le parece? ¿Se queda con ese concepto o no? ¿Mande? ¿Por qué qué? Porque dicen que son 3 elementos y es un solo huevo. Víctor. Ajá. El equilátero, que tiene 3 lados iguales. Ok. Puede ser ese. Hemos escuchado, ¿no? Hemos escuchado que podríamos asimilar o ejemplificar a la Trinidad como un huevo, como un triángulo, porque son 3 lados iguales, pero es un solo triángulo, ¿sí? ¿Alguna vez el agua? ¿Por qué? Porque es líquida, porque es sólida cuando es hielo y porque es gaseosa, ¿no? Cuando se evapora. ¿Alguna vez han escuchado que también podría ser como una manzana? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene... ¿alguien me presta un cuchillo? Porfa. Sí, para ejemplificar esta parte. Ya me puse violento, dicen acá adelante. No, 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 no. Es que más... bueno, ahorita que me lo traigan. Ya lo entendimos, dicen allá atrás. A eso es a lo que iba. A eso es a lo que iba. Bien. ¿Alguien tiene preguntas? No es cierto. Bien. Hay quienes dicen que la Trinidad podríamos ejemplificarla con una manzana. ¿Por qué? Porque tiene cáscara, porque tiene el contenido y tiene las semillas, ¿sí? Son 3 elementos, pero es una sola manzana. ¿Ok? Bien. Les voy a decir, ¿ustedes han escuchado estos ejemplos para intentar explicar la Trinidad? ¿Sí o no? ¿No? Pues bueno, si alguna vez lo han escuchado, pues qué bueno. Si no lo habían escuchado antes, pues ya lo escucharon. ¿Bien? Porque somos alma, cuerpo y espíritu. O también pueden decir, un hombre, por ejemplo en mi caso, yo soy papá, soy esposo y soy hijo de mis papás. ¿Sí? Bien. Solo que hay un pequeñito problema en estos ejemplos que estamos poniendo. ¿Sí? Vamos a ver por qué. A la manzana. Si yo agarro la pura cáscara, voy a explicar. Si yo agarro la pura cáscara, ¿sí? Ya lo separé. Ahora, ¿esto es la manzana completa? No. Bien. El triángulo. Imaginemos que es un triángulo equilátero. Imaginemos, ¿no? Si yo le quito este lado al triángulo, ¿sigue siendo un triángulo? No. Si yo como persona soy padre,
soy hijo y soy esposo, soy una persona, ¿sí? Soy una sola persona. Pero el decir o el intentar comparar o ejemplificar la Trinidad con este asunto sería como decir que tenemos a un Dios con personalidad múltiple. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver. Nosotros tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Sí? Los tres son uno. ¿Sí? Los tres son Dios. No son dioses, son Dios. ¿Sí? En el ejemplo que les decía de la manzana, si yo digo, esto es el Padre, ¿esto es la manzana completa? No. Si yo digo que la semilla es el Espíritu Santo, ¿la semilla por sí sola es la manzana completa? No. Hablando de la Trinidad, hermanos, el Padre por sí solo, Él es Dios. El Hijo por sí solo, Él es Dios. Y el Espíritu Santo por sí solo, Él es Dios. ¿Sí? El asunto del agua es lo mismo. Es un elemento, es un estado. ¿Sí? Entonces, vemos que de pronto la idea de querer ejemplificar un poco el asunto de la Trinidad, terminaríamos reduciéndolo y entonces diríamos que estamos sometiendo a Dios a un estudio. ¿Sí? ¿Sí me explico hasta aquí? Ajá. Pero un Dios infinito puede ser estudiado por una mente finita. No. A lo mejor le comento, los ejemplos que nos dan o que incluso nosotros mismos hemos enseñado, nos lo intentan dar para asimilar que son tres personas, son tres personas, un solo Dios. ¿Sí? Pero si nosotros nos quedamos con esa idea de decir que la Trinidad es como un triángulo, estamos equivocados, hermanos. Si nos quedamos con la pequeña idea de decir que la Trinidad es como una manzana, ya se los demostré que no es así. ¿Sí? Si nos quedamos con la idea de que la Trinidad es como un huevo, estamos minimizando, hermanos, completamente el significado de lo que es la Trinidad. ¿Sí? Porque Él es Dios y Él es Dios. Lo complicado aquí es que los tres son uno. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a continuar. ¿Les parece? Vamos a Isaías 43:10. ¿Qué dice Isaías 43:10? Vosotros sois testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Ok? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni será después de mí. Ahí en Isaías, en esa parte que leímos, Dios como está, cuando dice no fue formado Dios, ese Dios como está escrito, con minúscula. Ok, fíjense bien. En la Biblia de Jerusalén, en otra versión, dice: antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Es decir, igual, con D minúscula. Pero en la versión Nueva Reina Valera 2000, otra nueva versión, dice: antes de mí no existió ningún Dios
pero ese Dios lo pone con mayúscula. Ni habrá después otro, ni habrá otro después de mí. ¿Cuál es el asunto aquí? Dios, él está diciendo, antes de mí no fue formado otro Dios que sea como yo. Es decir, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han existido desde la eternidad. ¿Sí? Han existido desde siempre. Los tres siempre han existido. ¿Sí? Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí? Ahí, ¿cuántos dioses está diciendo que existen? Uno, nada más. Y entonces es aquí donde entramos en controversia, porque entonces decimos, ¿y qué pasa con el Hijo? ¿Y qué pasa con el Espíritu Santo? Si aquí en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, Dios le está declarando al pueblo, escucha bien, oh Israel. Les está diciendo, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y entonces, ¿dónde queda el Espíritu Santo y dónde queda el Hijo ahí? Bien, en esta parte, hermanos, esta palabra, cuando dice uno, proviene de un hebreo que es Echad. Creo que no se ve el azul, ¿verdad? Con el rojo. Echad. ¿Sí? Esta palabra uno proviene del hebreo Echad, que esta palabra habla de unificar, coleccionar o reunir una pluralidad. Para hablar de la palabra uno, hay otra palabra en hebreo que es Echad, que esta palabra simplemente se utiliza como una unidad numérica. Explico. ¿Ahí estamos bien? ¿Sí ven todos? Echad, E-K-J-A-D, con este acento en la A. Y Echad, A-K-J-A-D, con acento en la A. La primera palabra Echad habla de unificar, coleccionar o reunir una pluralidad. ¿Sí? Entonces aquí en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, está diciendo que Jehová uno es, pero está hablando de reunir una pluralidad. Este mismo verbo Echad es utilizado, vamos a Génesis capítulo 2, verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y entonces serán una sola carne. ¿Ven? Ahí estamos hablando de una reunión o una unificación de una pluralidad. ¿Sí?
Entonces, cuando en Deuteronomio capítulo 6, verso 7, se utiliza esta palabra echad, se está hablando de la pluralidad de Dios. ¿Sí? Ahí está diciendo Jehová, la pluralidad, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. ¿Sí? Están unificados esa pluralidad. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de echad. Ese está más sencillo. ¿Sí? A ver, déjeme ver. Ok. Génesis capítulo 2, verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó ¿qué? Una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Ahí sí está hablando de una unidad numérica. ¿Ok? Entonces, hay partes en la Biblia donde nos habla de la palabra echad, que es unificar varias personas, unificar una pluralidad de personas en una sola. Y la palabra echad, que nos habla de una nada más. ¿Sí? Entonces, en Deuteronomio 6:4, cuando está diciendo Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, está utilizando esta parte de hebreo que dice que es reunir o unificar una pluralidad. ¿Ok? ¿Dónde más podemos encontrar a la pluralidad de Dios? Vamos a Génesis capítulo 1, verso 26. ¿Qué dice? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Ahí está hablando una pluralidad de Dios. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? O ya se nos está atorando por ahí la ardilla, ¿no? Bien. Por si siente que su ardilla se atora, le voy a contar una anécdota que cuenta la historia. Ajá. Dicen que hubo un teólogo hace muchísimos años, Agustín de Hipona. Dice que él, en su afán de intentar explicar el asunto de la Trinidad, dicen que algún día él paseaba por la orilla del mar y entonces estaba pensando, ¿cómo es que voy a entender la Trinidad? ¿Cómo voy a entender la Trinidad? Y dice que mientras paseaba por la orilla del mar, pensando en Dios, en la doctrina de la Trinidad, y decir, ¿cómo se los voy a explicar a la casa de oración Sinaí? Ajá. Dicen que vio a un niño jugando en la arena de la playa y que el niño corría al mar, llenaba un cubo, un balde con agua, iba y lo echaba en un hoyo que él había hecho ahí en la arena. ¿Sí? Y entonces, ¿qué creen que le preguntó Agustín de Hipona? ¿Usted qué le hubiera preguntado al niño? ¿Qué haces? ¿Por qué lo haces? El niño le dijo, porque pues veía que el niño iba y la vaciaba, y se iba al mar y lo vaciaba, ¿no? Ya me andaba cayendo aquí. Y entonces le preguntó a Agustín de Hipona, ¿qué haces? El niño le dijo, estoy sacando toda el agua del mar para colocarla en el hoyo. ¿Qué le hubiera dicho usted al niño? ¿Cómo se te ocurre, no? ¿Sí o no? Agustín de Hipona le dijo, pero eso es imposible. Y el niño le contestó, más difícil es que llegues a entender el misterio de la Trinidad. ¿Qué tal? ¿Ah? Así que ya nos decimos, dice la hermana. ¿Ok? O sea, vamos a intentar estudiarlo, hermanos, pero de verdad créame que por más que lo estudie, por más que lo repase y Señor,
es que no lo vamos a poder entender. Podríamos intentar a llegar a ejemplos tan básicos como los que vimos al inicio, pero eso no es la Trinidad. ¿Ok? Le iba a decir preguntas hasta aquí, pero no, las preguntas son al final. Sí. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Fíjese la respuesta que le dio, ¿no? Más difícil es que llegues a entender el misterio de la Trinidad. Bien, la Trinidad está compuesta por 3 personas, ¿sí? Ya vimos que es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando nos habla en Génesis 1:1, nos dice que en el principio creó ¿qué? Dios, los cielos y la tierra. Aquí en esta palabra Dios, ahí se refiere a un nombre Elohim, y Elohim es la pluralidad de Dios. ¿Sí? Elohim es la pluralidad de Dios. Entonces ahí está diciendo la pluralidad de Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Vamos a Isaías 48:16. ¿Ya están ahí? Acercaos a mí y oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ahí está hablando, es un asunto, es un pasaje profético acerca de Jesucristo. Y entonces él está diciendo: acercaos a mí y oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ahí está reflejado el asunto de la Trinidad. ¿Sí? Vamos a Mateo. El asunto más claro donde está ejemplificado la Trinidad. Mateo 3, perdón. ¿Sí? Mateo 3. Del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ajá. Ahí está representada la Trinidad de manera completa. Ajá. El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Vamos a ver a cada miembro de la Trinidad. Bueno, no es que los vayamos a ver ahorita, ¿no? Sí, no, vamos a verlo. Vamos a estudiar, ¿no?, lo que nos dice la Biblia acerca de cada miembro de la Trinidad. Es diferente, ¿no? ¿O alguien quiere ver a la Trinidad en estos momentos? Usted dirá, ¿no? Señor, llévame contigo para verte, ¿no? Y entonces entender lo que es la Trinidad. Usted dirá, bien. Cada miembro de la Trinidad es Dios. Eso nos debe quedar totalmente claro. Cada miembro de la Trinidad es Dios. Por eso le ponía el ejemplo. Es
Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No hay de otra. ¿Sí? Entonces, vamos a ver a cada miembro de la Trinidad, que cada miembro de la Trinidad es Dios. El Padre es Dios. Vamos a Juan 6:27. Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló, ¿quién? Dios el Padre. Ahí está dejando claro Jesucristo que el Padre es Dios. ¿Sí? ¿Estamos? Romanos 1:7. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. ¿De quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ahí está dejando también claro, o está dejando evidente Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma, y les está diciendo, Jehová o Dios es el Padre, o el Padre es Dios. ¿Sí? Primera epístola de Pedro, capítulo 1, verso 2. ¿Sí? Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ahí igual, Pedro está diciendo que el Padre es Dios. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, continuamos. Ahora, ¿el Hijo es Dios? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Juan 1:1, ya se lo sabe de memoria. ¿Qué dice? No, hombre, sí se lo saben. Vamos a Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sí se lo sabía, ¿ya ve? Entonces, ahí está dejando nuevamente evidencia el verbo, la palabra, el logos, Él es Dios. ¿Sí? Jesucristo, Él es Dios. ¿Ok? Vamos a ver, Romanos 9:5. Tiene que quedarnos claro, hermanos, que no es que tengamos tres dioses, ¿eh? Tenemos un Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual, ¿qué cosa? Es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo está escribiendo y está diciendo, Cristo, el cual es Dios. ¿Ok? No hay refutación al respecto, hermanos. El Hijo es Dios. ¿Sí? Colosenses 2:9. Dice desde el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo, en el Hijo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, el Hijo es Dios. ¿Ok? ¿Estamos? Por aquí hago un paréntesis. Cuando hablamos de las epístolas de Pablo, decimos, o bueno, no sé si usted ha escuchado o si lo ha dicho. Si lo hemos dicho por error y también un tanto por ignorancia. Pero a veces ha escuchado usted el término, vamos a la epístola de Colosenses. ¿Sí o no? ¿No? Vamos a la primera epístola de los Corintios, primera de Timoteo,
¿Alguien lo ha dicho? Bien. Pues si no lo han dicho, si no lo han escuchado o como sea, o si lo han dicho, vamos a hacer una corrección. Ajá. Porque no es primera epístola de Timoteo. ¿Cómo es? Primera epístola a Timoteo. Primera epístola a Tesalonicenses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son de Pablo a. ¿Ok? Entonces, si alguna vez, hermano, si alguna vez lo escucho decir, vamos a primera de Timoteo, híjole, hermano, capaz que me paro donde esté. Nada, no es cierto. Nada, no es cierto. Bien. Cierro paréntesis, ¿ok? Breviario cultural. A Timoteo. O sea, las epístolas que escribió Pablo son dirigidas a alguien más. Ajá. Entonces, por eso es la epístola a Colosenses, ¿ok? O a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Tesalónica, ¿ok? La epístola de Pablo a Tito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Cierro paréntesis. Punto. Le iba a decir, olvide lo que le dije, pero no lo olvide. Vamos a continuar con el asunto de la Trinidad. ¿Sí? El Hijo entonces es Dios. Vamos ahora sí a la epístola a los Hebreos 1:8. Epístola a los Hebreos, capítulo 1, verso 8. Dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Ok? Entonces está evidenciando que el Hijo es Dios. ¿Ok? Primera de Juan, esta sí es de Juan porque la escribió Juan. Primera de Juan 5:20. ¿Sí? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Ok? Este es el verdadero Dios, dice. Entonces, está dejando en claro nuevamente que el Hijo es Dios. Ahora, ¿qué persona de la Trinidad nos falta? El Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice Hechos 5, del 3 al 4. Hechos 5, del 3 al 4. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu espíritu? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendiéndola no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Y al inicio, ¿a quién le dijo que a quién quería engañar? Al Espíritu Santo. Entonces les está diciendo que dice, no has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? Primera a los Corintios, capítulo 3, verso 16. Primera a los Corintios 3:16. ¿Sí? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ajá. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es Dios. Y entonces ahí Pablo les está diciendo, ¿no sabes que sois templo de Dios? ¿No sabes que eres templo de Dios? ¿Sí? Y después continúa. Ajá. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, si bien los tres son Dios, también existe una subordinación
entre ellos tres. Ajá. No porque uno sea más que el otro, los tres son Dios, pero tienen funciones diferentes, tienen roles diferentes. Ujú. El papel del Padre es creador, el del Hijo es redentor y el del Espíritu Santo es consolador. ¿Sí? Ahora, fíjense, el Padre es creador, el Hijo redentor y el Espíritu Santo consolador. ¿Ok? Pregunta aquí, y es donde de pronto también usted cree que a la actualidad Dios sigue o el Padre sigue creando, o ya todo quedó creado en el sexto día y al séptimo Dios descansó y a partir del séptimo día ya Dios está reposando completamente. ¿Usted qué dice? Sigue creando. ¿Por qué? A ver. Pero por ejemplo, ¿qué podría seguir creando? Pues se sigue creando la vida, ¿no? ¿Sí? O sea, si bien aparentemente es un proceso natural, médicamente no logran explicar cómo es que se sigue creando una vida dentro de otra, ¿no? Dijeran por ahí, simple lógica, ¿no? O sea, pues sí, hermanos. Ajá. Fíjense, alguna vez decían esta parte. El hombre ha intentado de todo por desmentir el asunto de la creación, ¿no? Y entonces quiere recrear el asunto del Big Bang y todo esto y decir, no, pues es que fue una explosión y de ahí nacimos y toda la... Bien. ¿Qué sucedería si Dios les dijera, ¿quieres recrear este asunto? Bien, te retiro mi tierra, te retiro mi agua, te retiro todo lo que yo creé. ¿Sí? Te retiro la vida. ¿No? O sea, eso fue un asunto de creación. ¿Sí? Fue un asunto de lo que veíamos hace unos momentos. Fue un asunto que Dios dijo la palabra y fue creado. ¿Sí? Se dijo la palabra y fue creado. Ese es el asunto. Entonces, aquí el trabajo del Padre es el asunto de la creación. A la actualidad, ¿sigue creando el Padre? Sí. Ajá. Tal vez ya no vemos o ya no es tan, le iba a decir palpable, pero el asunto es que de pronto las cosas parecen tan cotidianas que dejamos de tomarle importancia. Ajá. Dejamos de tomarle importancia a la creación que Dios hace. Dejamos de tomarle importancia a las cosas sencillas o a las cosas que hay en las cuales claramente Dios está ahí, ¿no? Su mano de creación está ahí. ¿Ha escuchado el asunto de los copos de nieve? ¿Qué dicen de los copos de nieve? Que uno no es igual a otro, ¿no? O sea, todos tienen distinta forma, distinto las huellas digitales, ¿no? Todos somos diferentes. ¿Sí? ¿Continuamos? Bien. Le comentaba que hay una subordinación dentro de la Trinidad, y esto es entonces que el Hijo está subordinado al Padre y el Espíritu Santo está subordinado al Hijo y al Padre. Vamos a ver este asunto. Vamos a Lucas 22:42. Lucas 22:42.
¿Sí? Ahí está hablando Jesús. Jesús dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí el Hijo está mostrando una clara subordinación a su Padre. ¿Sí? Siguiente, Juan 5:36. Juan 5:36. Jesús habla: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Ok? Siguiente, Juan 14:26. Perdón. Ahora vamos a ver lo concerniente al Espíritu Santo. 14:16 y después nos pasamos al 26. Dice el 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El 26 dice: mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Regresemos, no es cierto, estamos en el 16 de Juan 14, vamos al 16 del 13 al 14. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Los tres son Dios. Pero sí existe una subordinación entre ellos. El Hijo está sometido al Padre. El Espíritu Santo está sometido al Hijo y al Padre. ¿Sí? Y es que, imagínense este asunto. Jesús hablándonos, o el Hijo hablándonos de autoridad. Él también estuvo bajo autoridad. Y por lo tanto, Él puede hablarnos y enseñarnos de asuntos relacionados con la autoridad. ¿Sí? Porque Él estuvo sometido al Padre. Él dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a ver. Vamos a 1 Corintios, no, a Apocalipsis. Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sí? Hablando acerca de los miembros individuales de la Trinidad que tienen diferentes tareas. Al Padre está relacionado con el asunto de la creación. ¿Sí? Aquí se está hablando, dice en el verso 8: los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿A quién están adorando? A Dios, al Padre. ¿Sí? Y entonces dice el verso 11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
¿sí? Ahí está el trabajo del creador, ¿sí? Vamos a ver con un asunto, porque también el Padre es un recurso de la revelación divina. Vamos a Apocalipsis 1:1. ¿Sí? Cuando Juan empieza a escribir el Apocalipsis, la revelación ¿de quién? De Jesucristo, que Dios le dio. ¿Quién le dio la revelación a Juan? Dios, el Padre, ¿sí? Que el Padre le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, ¿quién revela las cosas? Dios, el Padre, ¿ok? Tiene que ver también con el asunto de la salvación. Vamos a Juan, capítulo 3. Juan 3:16, ¿quién se lo sabe? Entonces, ¿en quién se concibió la idea de la salvación? En Dios, en el Padre. Dice, de tal manera amó, ¿quién? Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Ok? ¿Sí? Y ahora vamos a ver el asunto del Hijo, que también estuvo presente en la creación. Vamos a 1 Corintios 8. Primera de los Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Ok? Tiene que ver entonces aquí el Hijo con el mantenimiento de la creación y el mantenimiento del universo. Vamos a Juan 1:3. Juan 1 del 1 al 3. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el Hijo, por Jesús, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? Vamos a Colosenses, a la epístola a los Colosenses. Colosenses 1:16. ¿Sí? Porque en Él, en Jesucristo, en el Hijo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Ok? ¿Hasta ahí ya nos queda claro el asunto? ¿Sí? Qué bueno que les está quedando claro, porque eso quiere decir que no va a haber preguntas. No se crea. El Espíritu Santo. Vamos a Génesis. Ya vimos el asunto de la pluralidad de Dios, que estuvieron presentes. La pluralidad de Dios estuvo presente desde la creación. Y entonces dice el verso 2: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y quién se movía sobre la faz de las aguas? El Espíritu de Dios. Ahí está presente el Espíritu de Dios. ¿Ok? Job 26:13. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. ¿Qué tal? He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender?
Ujú. Cuán insondables son tus... Gracias, me cortaron la inspiración. Gracias. Dicen que me quedan así, ¿no? Bien, vamos a continuar pues. ¿En qué estábamos? Ya. Salmos 104:30. Salmos 104:30. ¿Estamos aquí? ¿O ya se fueron con el Señor? Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Mm? Bien, vamos a continuar. Juan 16 del 12 al 15. Esta es la obra del Espíritu Santo, ¿eh? Juan 16 del 12 al 15. Juan 16, ¿qué? Del 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué este asunto, hermano? ¿Ha escuchado usted cuando de pronto oramos y decimos, Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender las maravillas de tu palabra? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué decirle al Espíritu Santo? ¿Y por qué más? ¿Por qué, Fer? Porque fue inspirada por Dios, ¿sí? Pero entonces el Espíritu Santo fue el que habitó en los hombres para que escribieran la palabra de Dios. Y entonces, ¿quién más? El Espíritu Santo nos va a decir qué es lo que dice aquí. Nos va a ayudar a entender lo que dice aquí, ¿sí? La última y nos vamos. La última cita y terminamos con este asunto. Yo espero, ¿no? O me van a decir, nos vemos a las preguntas y respuestas. Isaías 61. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Este pasaje, ¿con cuál se remonta? A ver. Sí, se acuerda, ¿no? ¿Quién dijo estas mismas palabras? Jesús. ¿Por qué? Porque esta palabra de Isaías está hablando precisamente de un asunto profético, de un asunto mesiánico, hablando del Mesías, de Jesucristo. Ajá. Y entonces Jesús, cuando se para en la sinagoga y les dice, se ha cumplido la palabra. ¿Sí? ¿Sí o no? A ver, pues, como no lo tenemos bien claro, vamos a Lucas. ¿Sí? Lucas 4, a partir del 16. ¿Sí? Vino a Nazaret, ¿quién? Jesús.
donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque Isaías estaba hablando acerca de Jesucristo. Y pues ya terminamos. O bueno, ya terminó el tiempo, ¿no? Solamente para retomar este asunto, intentar explicar el asunto de la Trinidad, hermanos, es tan complicado para nuestra mente finita. Es tan complicado, hermanos. Y de verdad nunca vamos a encontrar a alguien que pueda decirnos: esto es la Trinidad. No lo hago para excusarme, ¿no? De decir, pues es que no se preparó bien. No, de verdad que no. Dios sabe que no. Pero, hermanos, este asunto de la Trinidad, le comento, si nosotros, o si yo lo dejara con la idea de decirle: la Trinidad es como un triángulo, es como una persona con 3 facetas, es como una manzana, es como un huevo, sería reducir, hermanos, la Trinidad y decir, o sea, la Trinidad es como decirles: la Trinidad es tan pequeña que yo puedo explicarla de esta forma. ¿Sí me explico? Entonces, y no, en realidad la Trinidad es inmensa. La Trinidad es infinita. Son 3 personas, pero es un solo Dios. Son 3 personas, tienen trabajos, tienen tareas diferentes, pero es un solo Dios. ¿Ok? Listo.